Sean todos muy bienvenidos al quinto episodio del podcast Entre Tapas y Español. Este es el primer video podcast que vamos a hacer en este formato. Y yo soy Pablo Chirico, profesor de habla español, creador y fundador del proyecto Habla Español. Y en esta serie de podcast lo que hacemos es intentar practicar lo máximo posible de nuestra audición, o sea, aplicar la técnica de entrada comprensible, que es una técnica muy famosa que utilizamos en la metodología de adquisición por contexto de habla español y que en algún momento voy a hacer algún episodio, algún capítulo explicando un poco más este concepto que ya he explicado algunas veces sobre la entrada comprensible. Pero esencialmente lo que vamos a hacer en este podcast es hablar un poquito sobre lo que ocurrió conmigo en este último fin de semana cuando me trasladé desde Brasil hacia España en el medio del coronavirus, en el medio de una pandemia y en el medio de un montón de problemas de logística que ustedes se pueden imaginar, y de esto se va a tratar este podcast, así que sean muy bienvenidos a este quinto episodio de Entre Tapas y Español. Como ustedes se pueden imaginar, trasladarse de un continente al otro en el medio de una pandemia como la que estamos enfrentando, donde todo el mundo entró en paranoia y está muy asustado con este asunto del virus, no es nada fácil, no es nada simple y no es nada fácil de realizar, ¿sí? Es una travesía, tenemos que viajar en avión, tenemos que enfrentarnos a un montón de exposición al posible virus, que es un enemigo invisible y el cual no conseguimos ver y no sabemos dónde está, no sabemos por dónde se mueve, no sabemos si algo que tocamos esencialmente tiene el virus o no, en fin, no podemos confiarnos de nada y de nadie. Entonces es una travesía bastante interesante. Entonces lo que ocurre normalmente es que nos preparamos para el viaje con un montón primero de documentación, porque para entrar en España, para mí por ejemplo, no fue nada fácil, nos pedían un montón de documentación para probar de que no estamos a turismo o por paseo, porque en realidad los vuelos para turismo están prohibidos o están suspendidos en este momento. Lo que sí es permitido es vuelos para residentes, que sería una especie de repatriación donde los residentes o los españoles vuelven a su hogar, que ese era mi caso. Entonces un poco la documentación fue un poco más fácil, pero lo que ocurre también es que nuestro vuelo era por Air France, entonces teníamos una escala en París, con lo cual eso complicó muchísimo las cosas. Primero porque tuvimos que buscar otro formulario para rellenar en el site o en la página del Ministerio del Interior de Francia, que es el ministerio que se ocupa de todas las cosas que tienen que ver con relaciones exteriores, por más que el nombre no sea nada intuitivo. Y eso sería básicamente una autorización para explicar por qué estábamos viajando a través de París o a París, ¿sí? Si viajamos a París tenemos que rellenar ese formulario, y si viajamos a cualquier lugar a través de París, por el solo hecho de haber estado en París o estado en Francia, tenemos que rellenar ese formulario. Esa es la documentación a nivel escala. Pero también con la escala tuvimos un siguiente problema. Como hay poquísimos vuelos, de hecho hay un vuelo por semana de Air France de San Pablo para París, también hay pocos vuelos de París para Barcelona, que es el lugar donde yo estaba yendo, el lugar donde vivo. Entonces lo que ocurrió es que viajamos un jueves, ¿sí? Viajamos un jueves, llegamos un viernes a París, pero no, a las 11 de la mañana más o menos, pero nuestro vuelo solamente salía el sábado a las 7 de la mañana. Entonces tuvimos que esperar casi 24 horas para poder coger nuestro próximo vuelo, que nos llevaba directamente a Barcelona. Y eso es un trastorno en un aeropuerto donde está todo cerrado, donde los comercios están cerrados, donde no se puede tomar ni siquiera un café, no se puede hacer nada. Era un gran problema. Entonces lo que resolvimos hacer es irnos a un hotel que estaba cruzando la calle del aeropuerto. O sea, estaba el aeropuerto aquí y a una cuadra más o menos estaba el hotel donde nos quedamos. Entonces pasamos la noche en el hotel y el día siguiente por la mañana embarcamos a Barcelona. Llegando en Barcelona nos encontramos con otros tipos de problemas, no problemas en realidad, sino cuestiones de documentación. A la salida del avión nos exigieron, bueno, primero había una fila grande, una cola bien grande,
porque había oficiales de inmigración, creo que eran policías básicamente, que revisaban una por una todas las documentaciones de las personas para ver si las personas realmente eran residentes o eran españoles que estaban retornando a su hogar. Porque caso contrario, los retenían y no sé exactamente cuál era el destino de cada una de esas personas, si los mandaban de vuelta o no, no lo sé. El tema es que básicamente nos retuvieron a todos, nos analizaron todos y pasamos. Una vez que pasamos, porque tenemos toda la documentación en regla y etcétera, tuvimos que ir a buscar la valija, porque habíamos despachado una maleta, una valija. Y cuando nos dirigimos hacia el lugar donde estaba la valija, nos pararon antes. Primero nos pidieron un papel, otro papel que tuvimos que rellenar, ahora para el gobierno español, que era un papel para la sanidad. La sanidad sería como el Ministerio de Salud de España, ¿sí? Algo así como el Ministerio de Salud de Brasil o el SUS, algo parecido. Entonces el formulario decía de dónde veníamos, por qué volvíamos, con quién me estaba acompañando, nuestro teléfono, a dónde estábamos viviendo, etc. Entonces, bueno, rellenamos el formulario y lo entregamos. Y después también nos midieron la fiebre. Hay una pistola láser o láser que nos disparan, sí, básicamente en la frente, y eso mide la temperatura. La temperatura estaba todo bien, entonces básicamente pasamos y fuimos a coger la maleta. Cogimos la maleta y nos subimos a un taxi para irnos a casa. ¿Por qué taxi? Porque a pesar de ser más caro, evita aglomeraciones como el transporte público, como el metro o el ómnibus, etc. Entonces elegimos pagar más, pero sacrificar un poco la parte económica versus la parte de salud. Entonces nos dirigimos a nuestra casa y aquí llegamos. Eso fue un poco el resumen de la travesía que nos enfrentamos al irnos a Barcelona, básicamente, al retornar a Barcelona. Y también les quería comentar un poco del viaje. El viaje, en definitiva, en el avión, lo que ocurrió es que en los aviones, en los vuelos grandes, digamos así, hay 3 filas de asientos, normalmente de 3 asientos cada una. ¿Sí? Una fila a la izquierda con 3 asientos, una fila a la derecha con 3 asientos y una fila en el medio que a veces tiene 3 o 4 asientos dependiendo del tamaño del avión. En el caso de nuestro vuelo eran 3, 3 y 3. Pero por estos motivos del coronavirus, las compañías aéreas están adoptando una medida que es un poco económicamente mala, pero en términos de salud puede ser un poco buena, digamos así, que dejan el asiento del medio de cada una de las filas vacío. Entonces siempre hay un asiento de por medio y nunca estamos exactamente pegados a la otra persona que está a nuestro lado. Entonces eso es un poco los pormenores de un viaje internacional hoy en día en este tiempo de pandemia y coronavirus. También es importante decir que todas las personas estaban con máscara, que es obligación ahora usar máscara dentro del avión. Decían que si no lleváramos máscara nos la iban a dar, pero bueno, no la necesitamos, pero también no vi a nadie repartiendo máscaras. Lo que no tiene mucho sentido que las repartan, cada uno tendría que llevar la suya, porque si no, no sabemos quién la tocó o con quién estuvo la máscara. Es un poco complicado esa parte. Supuestamente también la compañía aérea higieniza muy bien el avión antes de que subamos al avión y después que nos bajemos. Y también, bueno, es una paranoia ir al baño, hacer todo, porque todo lo que tocas, básicamente alguien lo pudo haber tocado. Y por eso se crea una paranoia, con lo cual estamos siempre pasando alcohol en la mano o pasando alcohol o un paño húmedo con alcohol en la pantalla en la televisión, básicamente que tenemos en el asiento, en el cinturón de seguridad, en el apoyabrazos, en todos los lugares donde tengamos contacto y donde alguien pueda haber tenido contacto también. Entonces, todo esto crea un gran estrés y hace que el viaje se torne o se transforme en algo mucho más pesado de lo que realmente debería ser. Normalmente ya es bastante cansador porque es un viaje largo, pero en este caso se transformó un poco más cansador y más complicado, pues justamente por eso. Pero en definitiva llegamos bien y estamos a salvo, que es lo más importante, con salud. Un detalle importante para comentar, una curiosidad en realidad, es cuando rellenamos uno de estos formularios, que es el formulario para entregar en España, en el momento que estamos antes de recoger las maletas, donde tiene nuestra información, donde estamos viviendo, nuestro teléfono, etc. Creí que iba a ser un formulario más, que nadie más lo iba a ver y nadie más iba a tomar ninguna acción al respecto, pero me equivoqué.
Lo que ocurrió fue que hoy, más o menos unos 3 días después de que llegamos, 4 días después de que llegamos en España, nos llamaron del Departamento de Sanidad, una señora, una mujer nos llamó y nos preguntó si habíamos tomado la temperatura en estos días, cuál había sido la temperatura en cada uno de los días, nos preguntó si estábamos saliendo al exterior, si estábamos con algún tipo de síntoma, por ejemplo tos o diarrea o algo por el estilo, en fin, nos hizo una serie de preguntas porque es un poco el protocolo que cuando alguien llega a España a partir del viernes pasado, eso se implementó el viernes pasado, cuando alguien llega a España desde el exterior, ahora está obligado a quedarse en cuarentena por 14 días por prevención, para protegerse a uno mismo y principalmente para proteger a los demás de un posible contagio. Entonces, por este motivo nos llamaron, nos hicieron varias preguntas, respondimos a todo, aparentemente todo bien, nos dijeron que nos quedemos en casa, que salgamos lo mínimo posible, que salgamos de a uno, sí, que nos salgan 2 personas al mismo tiempo, etc. Y que nos iban a volver a llamar en unos días para ver si seguía todo bien y si estábamos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de síntoma, porque obviamente lo que quieren hacer es cuidarnos y ver que está todo, digamos, dentro de la normalidad para que no haya sorpresas y no seamos un factor de contagio para otras personas también. Entonces es un poco el modus operandus de España en este momento y cómo está la cosa por aquí. En relación a la desescalada, que es el nombre que se le da, desescalada es el nombre que se le da a este proceso de salir de la cuarentena, es uno de los países más estrictos y más rígidos y vamos a salir en 5 fases diferentes. La fase en la que estamos es la fase 0, que podemos hacer algunas cosas de forma limitada. En la fase 1 se van a liberar otras cosas, en la fase 2 otras cosas. En definitiva, se van liberando las cosas de a poco. No se hace todo de una vez sola, pero es bastante restrictivo y las personas están bastante cansadas porque ya hace casi 2 meses que están dentro de casa. Es bastante estresante. No es mi caso, pero estoy contando lo que les pasa a las personas en general que están aquí. Inclusive hay bastantes protestas contra el gobierno local por cómo están conduciendo esta crisis, pero en definitiva es un poco parte del estrés que todas las personas están viviendo por todo este problema del virus, todo este miedo que ocurre en relación al virus y en relación a las causas y consecuencias que este virus puede tener, tanto en la parte de salud como en la parte económica, financiera, empleo, etc. Pero bueno, eso es un poco las peripecias y la jornada que atravesé, la travesía que hicimos para llegar y volver a Barcelona, ¿sí? Desde Brasil, desde San Pablo. Les quería comentar un poco y con eso ustedes pueden aprovechar para entrenar su oído, como siempre decimos, y un montón de vocabulario nuevo asociado con viaje, con inmigración, etc. Espero que este episodio les haya gustado y les mando un gran abrazo. ¡Hasta luego!